Bueno, pues buenos días a todas las personas que nos acompañan en este segundo conversatorio organizado por el Seminario Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas que coordino actualmente. El día de hoy contamos con la participación del doctor Manuel Parra Vázquez, profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, que nos compartirá sus conocimientos en torno a las rutas y retos en la construcción de alternativas al desarrollo. Antes de darle la palabra al doctor Manuel Parra, leeré brevemente su reseña curricular. Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Agrícolas por el Colegio de Posgraduados e ingeniero agrónomo zootecnista por la Universidad Autónoma de Chapingo. Su interés se ha centrado en la generación de alternativas de organización social para el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo en territorios campesinos, con base en el manejo agroecológico de los recursos naturales. Su trabajo tiene el carácter de investigación-acción participativa con el enfoque espacial que integra las escalas familiar, comunitaria y regional. Durante su trayectoria ha facilitado procesos de planeación participativa en espacios colegiados de diversos niveles de gobierno, comunidad, municipio, región y estado. En este proceso ha diseñado material didáctico para la formación de capacidades humanas en planeación participativa. Algunas de sus publicaciones recientes son: en coautoría, Grupos familiares de Oshchuk que cambiaron de visión de vida, 1986-2018, El pueblo celtal cambia su estrategia de producción para establecer la armonía, hacia una gobernanza adaptativa centrada en los grupos domésticos rurales que habitan las áreas naturales protegidas, el caso de la sepultura Chiapas, México, mirando el paisaje desde la historia socioambiental, reconfiguraciones territoriales en las cañadas de Ocosingo, Chiapas, 1995-2018, de la resiliencia a la transformación de las organizaciones, el caso de los campesinos ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, entre otros capítulos, artículos y libros. Sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Manuel Parra Vázquez. Muchísimas gracias, Judith. Muchísimas gracias a todos por su participación. Quisiera comenzar platicándoles un poco de que hace años, cuando Judith estaba aquí en San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Después de varios años de trabajar en campo fuertemente, me preguntó que por qué yo seguía trabajando en el tema del desarrollo. Porque ella, después de haber visto lo que conoció aquí en la región Altos de Chiapas, consideraba que era una utopía, ¿no? Que era algo que no se iba a alcanzar y que era estar remando contra corriente. Poco después de eso se fue a hacer su doctorado y ya se quedó por aquellas tierras, trabajando en otros temas, ¿no? Así que cuando me invitó a participar en este seminario con el tema del desarrollo, bueno, pues me da gusto que lo siga considerando. Así que les voy a compartir algunas experiencias que hemos tenido aquí en la región Altos de Chiapas y para esto voy a subir una presentación. ¿Sí la ven? Sí, doctor. Bien. Gracias. Bueno, pues entonces he titulado a esta conversación Rutas y retos en la construcción de alternativas al desarrollo. Y poco a poco vamos a ir desenvolviendo el tema. Vamos a empezar con una pizca de teoría y un poquito, unas pinceladas acerca de lo que es la política pública para el desarrollo rural en México. La parte teórica la he retomado de la propuesta de Arthur Lewis. Él fue un economista neoclásico que ganó el premio Nobel por esta teoría que les voy a platicar aquí muy brevemente, ¿no? Él propuso un modelo de desarrollo dual, considerando que existe un sector atrasado en la economía de un país subdesarrollado que se orienta a la sobrevivencia, no busca acumular, ¿no?
solo usa el trabajo familiar para sobrevivir y acepta que se le pague por abajo de la productividad marginal del empleo en este sector. Por otra parte, las economías subdesarrolladas tienen un sector moderno orientado a la búsqueda de la ganancia, intensivo en capital y que paga mejores empleos a sus trabajadores. Dada esta situación, pues hay, digamos, una relación entre ambos sectores. Por una parte, el sector moderno se beneficia de la producción de alimentos y materias primas que vienen desde el sector atrasado, ya que las paga a salarios, a precios bajos, y por otro lado también se beneficia de un trabajo excedente, ¿no? Que es pagado con bajos salarios. Pero en la medida en que el sector moderno aumenta su productividad, va a comenzar a subir los salarios, ¿verdad? Se supone bajo esta teoría que comenzaría a escasear el empleo, que los sectores más dinámicos estarían en la ciudad y en la industria, y que este complejo urbano industrial absorbería cada vez más a la fuerza de trabajo hasta bajarlas a un nivel inferior y comenzarían a subir los salarios pagados tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Por esta teoría que se le llamó el modelo de desarrollo dual, Lewis recibió el premio Nobel. Ahora, ¿qué pasa cuando lo vemos en la práctica, ¿no? Lo que vemos en el caso de México es que al considerar los cambios en la población rural y urbana, en términos de porcentaje, vemos que efectivamente hay una caída en la población rural y un aumento de la población urbana, que son las barras naranjas. Pero cuando vemos en términos absolutos, lo que tenemos es un incremento de la de la población urbana, pero una permanencia del sector rural. O sea, no se da un primer supuesto de la teoría de Lewis, que era que se absorbería a la población rural y el campo se iría despoblando, como sí ocurrió en otros países, digamos en Europa, y que está ocurriendo ahora en China, por lo cual esta teoría ha sido retomada recientemente para estudiar los fenómenos que ocurren en China. Dada esta situación, y si nos centramos solamente en el sector agrario, la Zagarpa y la FAO, con los datos del censo de 2007, no hay otro censo posterior, ¿verdad?, realizó una estratificación de la población, de las unidades de producción, y encuentra un primer estrato de familias que trabajan en el nivel de subsistencia y no venden al mercado. El segundo estrato, que es de familias de subsistencia que sí están vinculadas al mercado. El tercer grupo, que es productores en transición, o sea que pueden subir o pueden bajar de estrato. El cuarto es el grupo empresarial con rentabilidad frágil, que puede verse en problemas en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora. El 5 es el grupo empresarial pujante y el 6 es el grupo empresarial dinámico, ¿no? Ahora, si pensamos en esta estratificación, resulta que el 20% de la producción vendida es producido por el 80% de las unidades económicas rurales, ¿no? Y al revés, o sea, el 20% de las unidades económicas rurales restante produce el 80% del valor de la producción. El estrato 1 no vende y el 80% de este estrato se encuentra en pobreza extrema, lo que quiere decir que no les alcanza ni para comer. El segundo estrato tiene una venta limitada
y el 80% se encuentra en pobreza de capacidades. Y el tercer estrato, que es de los que nos vamos a ocupar, es un estrato que no capitaliza y que el 91% se encuentra en pobreza de patrimonio. Entonces, nuestra preocupación se centra en estos tres sectores, en estos tres estratos de la población rural. De estos elementos, la Zagarpa o el gobierno federal ha definido una política y considera que haciendo otra estratificación de los productores, tenemos una primera clase de 0 a 5 hectáreas, un segundo grupo de 5 a 10 hectáreas, el tercero de 10 a 18 hectáreas y el cuarto, que es el mayor, de 18 hectáreas. Dada los datos que vimos antes, entonces Zagarpa, con la asesoría de FAO, dice que a estos productores de menos de 10 hectáreas, pues no se les puede seguir manteniendo dentro de los proyectos de desarrollo rural porque no producen, no capitalizan y no son competitivos. De manera que para ellos se ha definido una política asistencial. Por el otro lado, los productores de más de 10 hectáreas que capitalizan, que han logrado posicionarse en el mercado internacional, pues entonces para ellos se dedica las políticas de desarrollo de carácter empresarial. El resultado, digamos, es la desigualdad y la pobreza. Tenemos por un lado en esta gráfica de la izquierda que hay un crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que quiere decir que estamos teniendo crecimiento económico y que podríamos quizá llamarlo desarrollo, pero por otro lado, la situación de pobreza, que comenzó a bajar en los años 90 al 2008, se ha mantenido desde entonces, ¿no? Aunque los datos aquí solo llegan al 2016, en realidad esta línea constante se extiende hasta la actualidad. Pero en términos espaciales tenemos también una diferenciación. Todos los estados del norte están creciendo, ¿verdad? Y su población tiene pocos niveles de pobreza, lo mismo que todo el centro occidente del país, en tanto que la zona del sur-sureste, o también llamada del Plan Puebla-Panamá o Proyecto Mesoamericano, son regiones con altos niveles de pobreza de la población. Entonces, en este contexto, nosotros hemos elegido hablar de una investigación que realizamos, digamos, en primera instancia en territorios cafetaleros. Ahora estamos participando, atendiendo a las convocatorias de CONACYT en un proyecto nacional estratégico orientado a los territorios cafetaleros, y la gráfica nos muestra los territorios cafetaleros de nuestro país, ¿no? Y nosotros nos vamos a ubicar más o menos en este espacio, ¿no? En la zona Altos, Norte, Selva de Chiapas. Se trata de grupos que pertenecen a la etnia celtal, ¿verdad? Tres municipios son los que vamos a mirar: Chilón, Occhuc y Panteló, con población indígena del 99, 98 y 90%, y con población en situación de pobreza del 66, 38 y 61%. Estamos hablando de una región donde persiste el régimen colonial, o sea, el racismo, la dominación muy fuerte todavía está presente. Es una población que tiene un gran arraigo a la madre tierra y a la milpa. Convivimos en un contexto de multiculturalidad y podríamos retomar algunas ideas del doctor Ángel Palermo, ¿verdad?, antropólogo insigne del siglo pasado, que señalaba que podría haber tres cuestiones en las cuales se podría basar o fincar un posible desarrollo
de los territorios indígenas. Por una parte es el propio territorio, ¿verdad?, los recursos del territorio. En un segundo momento sería el uso del trabajo, si la gente todavía tiene capacidad de definir cómo se va a usar su trabajo. Y en tercer lugar es el poder, o sea, las posibilidades de que la gente retome el poder en sus territorios. Pensando en esa política que les comenté anteriormente, para fijar lo que viene después, nos preguntamos que si las transferencias gubernamentales pueden satisfacer las necesidades básicas de la población. El efecto de las transferencias se puede ver aquí, ¿no? De las transferencias. 99% de los ingresos de las familias vienen de su producción, 28% de las transferencias gubernamentales y un 22% de muchas actividades más, ¿no? Artesanías, venta de fuerza de trabajo, migración, taqueros, taxistas y todo lo que se les pueda ocurrir. En una comunidad cercana contamos para una familia hasta 14 actividades diferentes, ¿no? Dentro de lo que hace una familia. Sin embargo, a pesar de todo ese trabajo que despliegan las familias, apenas alcanzan a superar la línea de pobreza alimentaria, ¿no? Estos son datos ya recientes de uno de los grupos con que estamos trabajando. La mayoría de la población está abajo de la línea de pobreza alimentaria. Como vimos en el dato anterior, 60% de la población está abajo de la situación de pobreza alimentaria. Ante esta situación, las comunidades están creando sus propias opciones, de manera que les voy a platicar acerca de 3 ejemplos de lo que está ocurriendo en esta región. El primer proyecto es el de Panteló. Es un proyecto territorial orientado a la producción de café para vender en el mercado del comercio justo. Es un territorio muy abrupto, ¿no?, con ecosistemas de montaña, con paisajes diversos, por pisos altitudinales, con una alta diversidad biocultural. Es una región de colonización reciente y con una alta vulnerabilidad ambiental, económica y social. Es un municipio que se encuentra a 2 horas por carretera desde San Cristóbal de las Casas, desde donde les estoy hablando. Y quiero remarcar el carácter de la colonización reciente, porque este municipio era un municipio dominado por rancheros con grandes extensiones de tierra que poco a poco fueron invadidos por pequeños grupos que fueron comprando tierras, y estos grupos venían de grupos hostiles y grupos celtales y de diferentes orientaciones religiosas, ¿no? Entonces, esto nos da por resultado una gran fragmentación social dentro del municipio de Panteló. Con relación al trabajo, podríamos decir que se trata de una población que está creciendo, como se muestra en la línea azul. Estos son datos del 90 al año 2020, en tanto que la cantidad de tierra por habitante está disminuyendo. En el año 90 eran casi 1.2 hectáreas el promedio de tierra por habitante, en tanto que para el año 2020 ya estamos hablando de media hectárea por habitante. Esta relación entre trabajo creciente y cantidad de tierra disponible decreciente da como resultado un cambio en el uso del suelo. En el año 80, que fue cuando colonizaron en esta comunidad de Nueva Jerusalén, 30 familias compraron 100 hectáreas, y en el año 80 estas eran tierras de potreros. Para el año 2000 disminuyeron los potreros y aumentó la milpa y comenzó a entrar el café. Para el año 2020 disminuyó el potrero, disminuyó la milpa, y la mitad del territorio ya son cafetales, y una gran parte del territorio
se está orientando a los núcleos urbanos. De manera que tenemos en este contexto unidades familiares minifundistas que dependen del café en situación de pobreza extrema y con inseguridad alimentaria, con una diversificación económica bastante alta, con una economía que no es sostenible y donde los grupos de parientes constituyen la unidad de acción social. O sea, no son las organizaciones grandes las que trabajan en este municipio, sino las unidades familiares. ¿A dónde va a parar el café que se produce en esta región? Aquí está San Cristóbal de las Casas y el mapa muestra a la región Altos de Chiapas. Todas estas zonas oscuras al norte de la región son las zonas cafetaleras y todo ese café va a parar a un grupo de Nestlé AMSA, ¿verdad? Aquí en San Cristóbal está la bodega de AMSA, Agroindustrias Unidas de México, y aquí en la fotografía se muestra al gobernador Juan Sabines con el director de Nestlé inaugurando una planta liofilizadora de café en Puerto Chiapas, ¿no? O sea que el café que se produce en Chiapas va a parar a esta planta liofilizadora para preparar el producto y exportarlo al resto del mundo, ¿no? Hablamos entonces de que al cambiar de escala vemos que aparece el régimen agroalimentario, ¿no? De la mano, aquí literalmente, con el régimen gubernamental, ¿no? El régimen agroalimentario va a imponer las condiciones técnicas, pero también el precio que pagan los productores. Y esta situación es sostenida por el régimen gubernamental, que ha mantenido la elección de los gobernantes a través de las elecciones por partidos, situación que ahora está en crisis, pero no lo voy a meter a la discusión. ¿Cuál es el resultado de esto? Si seguimos pensando en la situación de Nuevo Jerusalén, tomamos a todos sus habitantes, ¿verdad? Y las barras muestran el valor de la producción total de la comunidad Nueva Jerusalén en 100 hectáreas, ¿verdad? Estaríamos hablando de que en 1990, allá a precios constantes, producía 2 millones de pesos, luego bajó, luego subió otra vez a 2,5 y ahora está llegando a los 3 millones de pesos. Sin embargo, la población también creció y la cantidad de recursos necesarios para poder mantenerse o alcanzar la línea de la pobreza extrema siempre se ha mantenido. O sea, no es una población holgazana, como se dice frecuentemente. Es una población muy trabajadora que está haciendo innovaciones, que está aceptando las condiciones del mercado internacional, que ha mejorado sus cafetales, aumenta sus rendimientos, mejora sus precios, pero siempre se mantiene abajo de la línea de pobreza extrema, ¿no? Aunque esté en el comercio justo. Bueno, vamos a ver otra experiencia. Vamos a ver el caso de... Perdón, doctor, que lo interrumpa, pero sí me queda una duda que no la puedo seguir. Usted habla de Nestlé y habla del comercio justo, o sea, ¿Nestlé entra dentro del comercio justo? No, cuando hablé de Nestlé me estaba refiriendo a las condiciones de toda la zona cafetalera. Perdón, ahí omití un dato, ¿verdad? La población en comercio justo quizá comprende al 5% de ese total de unidades de producción, ¿sí? De manera que esta otra gráfica que les presento aquí corresponde solamente a la comunidad de Nueva Jerusalén que sí pertenece al comercio justo, ¿no? Gracias. Sí, porque faltaba un eslabón. Sí, Gracias. perdón. Bueno, vamos a Ochuc. En este municipio, siendo también celtales y vecinos, tienen una orientación productiva diferente, ¿no?
estamos hablando de lo que le hemos llamado proyectos territoriales. Se trata también de una población indígena, quizá de los municipios con una cultura indígena más arraigada, donde el territorio es reconocido como un zumbal, ¿no? Y ese zumbal es ese espacio que se muestra en color café en la gráfica de arriba, donde existe todo un grupo de casas que están vinculadas, que tienen nexos de parentesco. De manera que el zumbal es una forma de organización territorial que está basada en el linaje. En esta otra gráfica de abajo, en este mapita se muestra lo que era el ancestro, lo que ellos dicen, o sea, quizá el tatarabuelo, y cómo dentro de los límites de su territorio o de su zumbal le está heredando tierras a sus hijos y nietos, ¿no? Y todo este grupo se mantiene organizado y participa en todas las actividades sociales en las cuales participa el linaje, ¿no? Como ustedes pueden ver, este es un mapa emitido por el Comisariado de Bienes Comunales y muestra todos los linajes con los cuales colinda este linaje del que nos estamos ocupando. Ese linaje o ese zumbal tiene múltiples condiciones ambientales y estas familias, también minifundistas, ¿verdad?, hacen un uso intensivo de ese territorio. Estamos hablando de familias más o menos con 6 integrantes cuando hicimos el estudio, que disponían de 1 hectárea de tierra, de los cuales 3/4 hectáreas se dedicaban a la producción de café, 1/4 de hectárea a la producción de maíz y frijol, y 15 metros cuadrados, creo que la producción de haba y chícharos, ¿sí? No voy a profundizar más en todo el despliegue de actividades que realizan, solo señalaré que también reciben transferencias del gobierno, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de este grupo, comenzamos haciendo una investigación de acción participativa para conocer, para rescatar la tecnología tradicional y para poder compartir con ellos algunos conocimientos agroecológicos, ¿no? A esto es lo que ahora se le llama diálogo de saberes, ¿verdad?, entre técnicos y con una perspectiva relacional. Entonces, estas familias, estas unidades domésticas tienen una estrategia basada en la multiactividad para usar al máximo el espacio del que disponen y para esto organizan el trabajo. O sea, toda la familia trabaja. Y cada miembro de la familia desarrolla distintas actividades. Estos grupos familiares vienen en muchos casos de una base magisterial con capacidad de agencia, se diría en sociología, y también con experiencia en acción colectiva. De manera que un miembro de esta comunidad de Ochuc entró a hacer su maestría en Chapingo y dijo que quería hacer un proyecto en beneficio de su municipio. Se contactó con el presidente municipal, que había sido su maestro, y él le dijo que estaba bien, que apoyaría su proyecto, pero que tenía que ser en beneficio de los productores del municipio. Dijo, te doy millón y medio de pesos, perdón, pero tú consigues otra parte igual, ¿no? Entonces, ya algunos productores y miembros de ECOSUR fuimos a ver al delegado de pueblos indígenas del gobierno federal, ¿verdad? Y él dijo, pues yo aporto el otro millón y medio de pesos. Con esto comenzamos a trabajar ya con varios linajes en un proyecto de diversificación productiva que alcanzó a 700 productores y a través principalmente del mecanismo de diálogo de saberes, como lo vemos aquí, en productores de Ochuc. Esta persona del Morral es un líder de Ochuc, platicando con un productor de aguacates de Teopisca, que fue de donde tomaron la idea de producir aguacate. A todos estos que están participando aquí les llamamos Grupo de Acción Territorial. La coordinación de todos estos
y, digamos, la puesta en marcha de su agencia permitió hacer cambios. Un primer cambio fue darle mayor fortaleza a sus capacidades. Hablamos, siguiendo a Luhmann, de capital natural, por ejemplo. Entonces ellos, por iniciativa propia, construyeron estas terrazas en sus terrenos. Aquí con esta persona que está al borde de la terraza pueden saber de qué tamaño es la profundidad de esta terraza. Y así como mejoraron su capital natural, mejoraron todas sus otras capacidades, ¿no? El capital humano, el capital social, el capital físico y el capital financiero. Y esta gráfica muestra que los capitales podrían valorarse del 0 al 5, ¿no? Y que estamos abajo del 3 en todos los capitales cuando hicimos esta primera evaluación en 2008. Después, para el 2013, los capitales ya habían mejorado y estaban en un nivel intermedio, con un valor de 3. Y este mejoramiento de sus capacidades permitió aumentar la producción de 41,000 pesos a 96,000 pesos en 2013, ¿no? En el 2008, la línea de pobreza alimentaria estaba en 43,000 pesos. Quiere decir que se encontraban abajo de la línea de pobreza alimentaria. Y en 2013, la línea de pobreza alimentaria estaba en 90,657 pesos. Quiere decir que con sus ingresos ya estaban arribita de la línea de bienestar mínimo. El año pasado y este año se han disparado los precios, ¿verdad? Aquí el kilo ha llegado a costar más de 100 pesos, aunque la mayoría del tiempo está sobre los 60 pesos, de manera que estos productores están teniendo, digamos, mucho éxito, con un pero, ¿verdad? Y es que todos los mercados están cooptados por líderes. Yo creo que ustedes anoche escucharon en las noticias las balaceras que ocurrieron aquí en San Cristóbal por el control de los mercados de la zona norte de San Cristóbal, ¿no? De manera que se han comenzado a crear otras opciones. Esta es una de las alternativas que le llaman la mercadita. Es un mercado con orientación de género, ¿verdad? Donde las mujeres son las que llegan a vender sus productos. Y aquí tenemos a don Pancho y a su esposa vendiendo sus aguacates producidos en Oxchuc. Pero este es un cuello de botella bastante fuerte para la diversificación productiva. Vamos al tercer ejemplo, que es el del municipio de Chilón. En este caso estamos hablando de un proyecto territorial que busca alternativas al desarrollo. Se trata de un grupo muy ligado a la misión jesuita de Bachajón. En la foto está el grupo que participamos más intensamente. Son diáconos de la religión católica vinculados a la misión jesuita. En la fotografía también aparecen los sacerdotes jesuitas, las hermanas religiosas, los estudiantes y profesores de COSUR, de manera que era un grupo muy, muy variado que echó a andar este otro proyecto. El mapa nos muestra al municipio de Chilón, ¿verdad? En sus 5 zumbales. Y el municipio de Chilón se encuentra a 3 horas por carretera desde San Cristóbal, siempre y cuando no haya bloqueos, ¿verdad? Porque ahorita precisamente en Oxchuc hay un gran bloqueo que cierra el paso rumbo a Palenque. Bueno, ¿qué es lo que se planteó con la misión? Lo que se ve, lo que arrojan los diagnósticos es que hay una caída en las condiciones de vida y de trabajo a través del tiempo, que esa caída se acentuó con la presencia de la roya del café, que llegó a destruir hasta el 80-90% de los cafetales, y que había el riesgo de que esa tendencia se prolongara. La pregunta era si a partir de la cultura, los valores y la organización se podría revertir esa tendencia con la idea de generar proyectos alternativos, ¿verdad? Que es lo que estábamos buscando. Bueno,
La misión jesuita, en una experiencia paralela en la cual no participamos nosotros directamente, desarrolló su marca de café gourmet Batsilmaya, que está exportando, digamos, a los Estados Unidos y Europa, con un café 100% orgánico, ¿verdad? Producido por estas familias celtales, ¿no? Con lo cual quiero decirles que se ha apropiado del mercado orgánico del café y está en posibilidad de competir con el régimen agroalimentario del que les hablaba hace rato, ¿no? Sin embargo, decía el jesuita responsable de esta experiencia que los estaban dejando vivir, pero que en el momento en que este movimiento creciera y le comenzara a hacer mella al régimen agroalimentario, pues suspenderían, digamos, el avance de esta propuesta. Este proyecto tiene una orientación territorial por una vida digna y en armonía. Ellos dicen que no buscan el desarrollo ni un desarrollo alternativo. Y entonces se han opuesto al paso o a la construcción de la carretera que va desde San Cristóbal, o que iría desde San Cristóbal hasta Palenque, ¿verdad? Y por eso el bloqueo de la carretera que les mencioné hace un rato, ¿no? Ellos se oponen a que se construya esta carretera porque dicen, no nos va a traer ningún beneficio y solamente nos va a traer males, ¿no? Entonces, ellos no están por el desarrollo, sino que buscan alternativas al desarrollo. Y entonces, siguiendo a otro jesuita, que no es de esta misión, pero siguiendo su propuesta, lo que buscan es una pobreza digna. Y eso quiere decir que quieren construir alternativas para el hogar, estrategias agrícolas, para la gestión de sus productos a través de la caja de ahorro y los mercados. Quieren una comunidad sustentable, que haya control de basuras, que haya acceso al agua, quieren o han construido sus cooperativas, tanto de café como de artesanías. Entonces ellos dicen que no quieren el desarrollo tal como se muestra a nivel internacional, sino que ellos quieren alternativas al desarrollo. Y entonces ellos visualizan que con el tiempo han ido avanzando en este proceso de apropiación territorial. Comenzaron recuperando las tierras en los años 80 del siglo pasado, después se apropiaron de los medios de vida, mejorando sus capacidades productivas, luego se apropiaron del valor agregado con esta experiencia del café gourmet y ahora están peleando por lograr el gobierno comunitario, ¿no? Entonces, esta es una comisión del gobierno comunitario que está buscando su reconocimiento por el gobierno del Estado y el gobierno federal. Entonces, cuando estamos hablando de alternativas al desarrollo, no se puede pensar si no es dentro de una estructura de gobierno local. La última lámina, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Ya hablamos de las rutas. Ahora, ¿cuáles son los retos para el desarrollo de los territorios cafetaleros? Bueno, una primera conclusión sería que el régimen cafetalero ofrece recursos, pero impone las alternativas técnicas y los bajos precios del café que mantienen la situación de pobreza en los territorios cafetaleros a nivel nacional. Los estudios de caso muestran que las comunidades están construyendo opciones. El comercio justo ofrece recursos y asistencia y paga mejores precios, pero no puede compensar el crecimiento de la población. La acción colectiva municipal logró la diversificación productiva, pero no puede superar el cuello de botella del mercado. Y la subjetividad de la misión de Bachajón puede sostener la pobreza digna, alternativa al desarrollo, basada en una producción de bajos insumos y un consumo moderado, pero es una alternativa que no le agrada a todos, solo en ciertos lugares se puede aceptar esta situación. ¿Por qué? Porque los jóvenes, como los que vemos en esta gráfica, ya no piensan ser productores como sus papás, ni quieren llevar el mismo modo de vida que existió antes, ¿no? Ellos ahora quieren viajar, quieren sus celulares, quieren ropa de marca, etcétera, ¿no? Finalmente, podríamos decir que los proyectos territoriales son posibles y serían deseables
que fueran implementados por gobiernos comunitarios, que eviten la explotación y la corrupción que se aprecia ahora fuertemente en los municipios, pues, de todo el país, ¿no? En el escenario futuro, pues, está la construcción del Tren Maya, ¿verdad? Que es un tema que desde luego está afectando ya a través de las oportunidades de empleo, pero que entra en toda esta discusión cultural sobre el patrimonio cultural y sobre la conservación de los recursos naturales. Pero bueno, esto ya es harina de otra costal. Yo por aquí le estaría dejando esta presentación. Tengo otras láminas, pero creo que ya eso quizá me sirvan para responderles algunos de sus cuestionamientos. Listo.